Bueno, nuevo bloque en Región Norte, ya está con nosotros Juan Enrique. Juan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, vecinos. Muy bien, muy bien. Bueno, con otro análisis económico. Muchos están pensando en la economía que viene para el próximo gobierno, tema que ya hablamos, para después del balotaje, cómo se comportaron los mercados después de la elección de Macri. Pero hay algo que nos interesa a nosotros sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué se va a encontrar María Eugenia Vidal, no? Sí, algo que vivimos nosotros todos los días, Mariano, la provincia de Buenos Aires. Y yo los escuchaba a ustedes, sí. Algo muy importante. La provincia representa el 37% del padrón electoral. Mirá qué importante y qué definición ya dio la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene el 35% de los recursos de todo el país, el 40% de la población, pero así también, Mariano, tiene el 40% de los pobres de la República Argentina y recibe solamente el 20%, solamente el 20% de los recursos coparticipables. Bueno, es decir, aporta mucho más de lo que reciben. Exactamente, Mariano, ese es el principal problema. O sea que el gobernador... Cuando uno dice, perdón, para aclararle a la gente, cuando uno dice aporte y reciben, uno habla del Estado provincial y de lo que se genera desde la provincia y lo que vuelve en materia de coparticipación. De lo que se genera el Estado nacional hacia la provincia. Claro. ¿Qué pasa? El gobernador, o sea, María Eugenia Vidal, va a ser dependiente de lo que es el Estado nacional como lo es Daniel Scioli. Recordás que en el 2012, cuando Scioli dijo que quería ser presidente, se le cortó el presupuesto. Da la sensación que sea quien sea el presidente, que a Vidal la van a tratar mejor en materia de recursos siendo gobernadora que al propio Scioli dentro del kirchnerismo, ¿no? Sí, pareciera que sí. Mira, uno de los principales problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que hace 7 años los chicos no tienen los 185 días de clase. Mira, te voy a ser muy claro, ¿qué tiene que ver eso con el presupuesto? El presupuesto de la provincia de Buenos Aires aumentó en los últimos 15 años un 2000%. Pasó de los 12.000 millones de pesos a los 250.000 millones de pesos. Y el salario docente, Mariano, aumentó de 300 pesos solo a 3.000 pesos. O sea, no acompañó el aumento de ese presupuesto y se habla muchísimo sobre qué sucede con el problema docente. ¿Qué pasa con los chicos de la provincia? ¿Cómo están los colegios, Mariano? Un desastre. Sí, sí. Cualquiera, no hace falta que yo lo diga. Ahora, no, hay que recorrerlos nomás. Mariano, cuando la provincia no tiene financiamiento, que tiene déficit fiscal, o sea que el Estado Nacional no le pasa recursos como sucedió a partir del año 2012, ¿quién te pensás que paga el déficit de la provincia? ¿La pagamos todos nosotros? Claro. Como pagamos el financiamiento de todos los municipios de la región metropolitana norte, que de hecho digamos que aumentaron un 250% las tasas en los últimos 3 años. Bueno, ¿cómo se financió la provincia de Buenos Aires, en los últimos años? Con el peor de los impuestos, Mariano, el impuesto más regresivo e injusto, el impuesto sobre los ingresos brutos. Un impuesto a los consumos, o sea, que lo paga el que consume. ¿Quién consume todo su salario? El que menos gana, el trabajador que menos gana consume todo. El trabajador es el que financió la provincia de Buenos Aires. Mirá el primer gráfico, cómo cambió la forma de financiarse de la provincia de Buenos Aires del 2001 hasta el año 2015. En el 2001 el 50% eran recursos propios y el 50% eran recursos nacionales. Ya en el 2015, fíjate que el 62% de los recursos de la provincia ya eran propios. Es decir, ahora, la presión impositiva de la provincia. La presión impositiva sobre los trabajadores, sobre el impuesto de ingresos brutos, que es lo que pagan todos los que consumimos. Fíjate lo que era este impuesto sobre los ingresos brutos en el año 2001. Era el 50% de los recursos propios. Fíjate que estaba el inmobiliario, que era el 15%, el de sellos el 8%, el automotor, que es importante, los autos creció la venta muchísimo, el 11%. Fíjate cómo era en el 2015, cómo es en el 2015 esa presión fiscal, cómo está. El 74% este impuesto sobre los consumos. El trabajador consume, y claro, aumentaron ingresos brutos, un impuesto que iba a desaparecer en los años 90. Fíjate, el impuesto automotor era el 11%, bajó al 5%, siendo que se vendieron casi 1 millón de autos por año. Bueno, eso te demuestra que la presión fiscal fue totalmente regresiva. E insisto, el presupuesto aumentó un 2000%. No te puedo hablar de cifras, 12.000 millones de pesos o 250.000. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Hablaba de educación, ¿no? Y cuando hablamos de la ejecución del presupuesto, hagamos una comparación entre educación, salud y cultura. Bueno, fíjate, ahí tenés el gráfico, fíjate la comparación. Es seguridad, educación y salud. En porcentajes, ¿no? Fíjate cómo se modificó del 2001 al 2015. Preocupante la educación, bajó un 2 puntos. La salud también. Bueno, no hace falta que yo le diga al vecino cómo está la salud
la educación y la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y es una realidad, Mariano, vos me hablabas de números, yo te muestro en porcentajes. Realmente lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es preocupante. Espero que María Eugenia Vidal y el vicegobernador Salvador puedan hacer algún cambio, puedan ejecutar el presupuesto. Hacer frente a esto, claro. Es preocupante, realmente. ¿Cuál es el déficit de la provincia? ¿5.000 millones supera? Mira, en este momento el déficit está en un 3%. No te puedo hablar de las cifras exactas, pero haces 250.000 millones por 3%, ahí tenés el déficit, algo así como 5.000, 6.000 millones de pesos. Ahora, el déficit sería social. Yo creo que el déficit social tiene que ver con la educación, Mariano. El principal problema que tiene María Eugenia Vidal es que los chicos arranquen las clases en marzo en el año 2016. El primer gran desafío de su gestión, ya lo están analizando muchos. Mariano, el salario básico de un docente es de 3.000 pesos. Es una vergüenza. Es una vergüenza cuando vemos que el presupuesto se aumentó un 2.000% y el salario es una vergüenza, Mariano. Realmente, y bueno, la estructura de los colegios de la provincia es otra deuda. Y no me meto en salud ni en seguridad, porque creo que el futuro de la Argentina tiene que ver con la educación. Fundamental, por ahí hay que arrancar. Nombres, danza de nombres para un eventual gabinete de María Eugenia Vidal. El sanisidrense Eugenio Bursaco, número puesto para ir al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Todo un desafío. Y sabe mucho, sabe mucho. Bursaco lo ha demostrado en la ciudad. Uno de los creadores de la Policía Metropolitana y uno de los hombres que mejor conoce el tema narcotráfico en la Argentina. Exactamente, se mete tiene todos los números puestos porque Vidal quiere acelerar todo el tema de la sucesión, de ponerse en contacto. Dicen que la vocera desde el oficialismo, del ciolismo, sería Batakis, para ir coordinando cómo sería la transición y la entrega del poder, porque quieren empezar a trabajar lo antes posible y empezar a diseñar planes de acción, ¿no? Así que Bursaco sería uno de ellos. El otro, Jorge Macri, que ayer se lo preguntamos, y Vidal lo dejó trascender por ahí, después reacomodó un poco, pero dijo que sería un buen jefe de gabinete. Bueno, lo hablábamos recién en la mesa con los otros periodistas, o bien un coordinador de la relación con todos los intendentes. Fíjate qué ventaja tienen ahí, por lo que decía Juan también. Fíjate qué ventaja tiene ahí el Cambiemos, que podría anunciar hasta un aumento para docentes ya cuando conozca los números de la provincia, ¿no? Claro. Cuando los tenga en la mano, pueden generar ese anuncio que sería hasta vital para el balotaje. ¿no? Sí. Imagínate vos la ventaja que tiene si comienzan a... bueno, incluso hay circulan muchos rumores durante el día, circularon de ya intendentes que se quieren ir. Directamente, intendentes que han perdido. Hoy circuló que renunciaba a Curto, ¿no? Exactamente. Que a estas horas puede ser una realidad o no, pero lo cierto es que fue muy fuerte. Es una locura. Pero bueno, las transiciones, creo yo, lo vivimos nosotros, desde aquella transición de Sergio Massa en Tigre, ¿te acordás? Cuando apuró todo, ¿no? Quiero saber ya con qué me voy a encontrar el 10 de diciembre. Fundamental. Ya es el 10 de diciembre y además es una forma de preservar también, de hoy saber qué tenés, no sé, cómo están las cuentas, cómo están las cajas, cómo está determinado ministerio, porque en esto hasta el 10 de diciembre te puede pasar cualquier cosa con uno que se está yendo del poder, ¿no? Hablando de cajas, hay municipios del oeste donde ayer se vio salir muchos camiones con cajas. ¿Cajas de? De papeles. Papeles, sí, olvídate. Tenemos por ahí... Juan, ¿nos quedaba algo más? No, por ahora no, por supuesto. Tenemos alguno para repasar los números de la región metropolitana norte después de la votación, en algunas placas para compartir y terminar de analizar cómo queda conformado el nuevo mapa político y cómo votaron los vecinos de la zona norte en distintas categorías en cada uno de los municipios. A ver si podemos compartirlo. Arrancamos. En la categoría de gobernador en San Fernando, el triunfo de María Eugenia Vidal con el 35%, después aparece Felipe Solá con el 32% y Aníbal Fernández con el 27%.
cuando comparamos después la votación de intendente en San Fernando, la categoría de gobernador es la que marca una diferencia que hablábamos antes del corte de boleta. Fíjate en San Martín, acá ganó Catopodis en la intendencia, pero para gobernar un triunfo muy amplio de Vidal, el 40% de los votos, el 32% Aníbal y el 20% Felipe Solá. Fue realmente impresionante el corte. Si tomás en cuenta de referencia que San Martín es un municipio netamente peronista, te marca la diferencia. Bueno, en San Isidro lo esperable, 60% para Vidal, 18% para Aníbal y 14% para Felipe Solá. Gran aporte, ¿no? Sí. Gran aporte de votos en los municipios de la costa. En Tigre se mantiene la boleta de una, había ganado Massa para presidente, Felipe para gobernador con el 35%, de los pocos municipios donde ganó Solá, del conurbano el único, el 30% para Cambiemos y el 26% para Aníbal Fernández. Acá también te das cuenta quién trabajó la boleta cortada y quién no. ¿Cómo se nota que se impuso, perdió la soberbia, ¿no?, de imponer un candidato que es muy mal candidato? ¿Cómo se nota eso? 60% para Vidal en Vicente López, el 18% para Aníbal y el 13% para Felipe. También récord, gran elección de María Eugenia en Vicente López, como ocurrió en San Isidro. Bueno, y si nos quedan las intendencias, para ver las intendencias nomás, porque creo que estaba también para presidente. Pero vamos a intendentes. Bueno, lo decíamos, Vidal sacó el 40% para gobernadora y Catopodis saca casi el 40% para intendente. Fíjate el corte que sufre Ricardo Iboscus con el 34%, queda en segundo lugar, y tercero Carlos Tato Brown con el 18%. Esta elección de Catopodis vale doble. Sí, si no hubiera tenido ese corte de Iboscus, era de hoy el intendente electo. Claro. Si podía acompañar el envión de Macri... Claro. Es lo que hablábamos en el bloque con los colegas. La gente lo cortó, La gente sabe votar. Ahí se vota, al intendente ya se lo mira con otra atención. ¿La gente aprendió o sabía? No, la gente sabe. ¿O le enseñaron? Le enseñamos un poquito entre todos. La gente aprendió, la gente sabe, la gente ya no la llevan a votar. Pose el 51% de los votos según los datos oficiales, Cafiero segundo lugar 16%, tercero Marco Hilding Holson el tercero, lo que decías, gran elección del vecinalismo. También llega el Consejo Liberante, el Frente Renovador, que no está acá en imágenes, pero Marcela Durrié se mete en el cuarto lugar y tiene 2 concejales también. 4 va a tener en total. En total, claro. 6 para Pose, 2 para Cafiero, 2 para el vecinalismo y 2 para el Frente Una. ¿Y quién nos queda? Por allí la elección de Tigre, el triunfo de Zamora, 43% de los votos, el 25% para Spolky, que volvió a votar en Capital, este muchacho. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con gente del peronismo de Tigre, que nos expliquen a ver cómo sigue la vida de Spolky en la política. ¿Volverá a ser candidato en Tigre? No, digo, ¿cómo alquilaron el partido, no? Lo rentaron. ¿Por qué lo alquilaron de esta manera? 23% para Casareto. También se esperaba un poquito más de Casareto, ¿no? Teniendo en cuenta que Vidal hizo una muy buena elección. Pero bueno, es difícil, el corte, sostener ese corte que se llevan los intendentes ha quedado muy marcado. Y en Vicente López, el más votado de la región, Jorge Macri, 54,81% de los votos. García no llega ni al 20% y el 14% para Adrián Pérez. ¿Nos queda alguno más? San Fernando, claro, la histórica elección de Luis Andreotti, decimos histórica, por primera vez un intendente supera el 50% de los votos. Qué corte hubo acá, ¿no? 50%, el 22% para Matías Moya y luego Alex Campbell, peleando el segundo lugar también. Esto se va a saber con el escrutinio definitivo. ¿De Moya se esperaba un poquito más acá? Sí, por supuesto, que superara el 30% por lo menos. Y en un momento se pensaba que daba una pelea más cercana disputándole el poder a Andreotti, ¿no? Qué diferencia acá en el corte, acá se nota mucho, Sin acá duda, en San Martín. La boleta Scioli, hasta Andreotti funcionó muy bien. Se nota mucho ahí y en San Martín. Vos me decías de Spolky en Tigre, ¿no sabés que había mucha disconformidad en dirigentes peronistas históricos de Tigre? Claro. Y que muchos se volcaron a apoyar a Zamora? Claro, mirá vos. Muchos, Más allá de estar tal vez enarbolados con Scioli o en el Frente para la Victoria. No, se volcaron a votar a Zamora y sobre todo en Torcuato, donde te contaba que es una de las localidades más importantes, 53.000 electores. Sí. Bien, bueno, todavía hay mucho para seguir analizando. Lo vamos a seguir seguro los próximos días, las próximas semanas, ya de cara al balotaje y de cara, los primeros movimientos de María Eugenia Vidal del nuevo mapa político de la provincia de Buenos Aires. Hubo una renovación de intendentes que la vamos a seguir desarrollando en los próximos programas, más allá de la región metropolitana norte. Grandes ganadores, los radicales en la provincia, claro, y sobre todo los radicales de San Fernando.
Con Daniel Salvador. Te voy a contar, Daniel Salvador me lo encontraba todas las mañanas cerca de las canchas de tenis de Victoria. Mire. Y hace un par de meses no lo vi más. Desapareció. Tuvo no que lo vi más. empezar la campaña. No lo vi más. Tiene mucho trabajo y ahora ni le digo, vos manejar el Senado de la provincia, Daniel Salvador. Qué trabajo, ¿no? Las vueltas de la vida, muy bien. Hay gestión de Alex Campbell, que fue el que logró cerrar ese acuerdo. No tenían vicegobernador en la provincia. Lo llevó a Salvador. Bueno, Juan, ¿el viernes el modelo local? Sí, el viernes vamos a tratar este tema. Mariano, vamos a hablar de lleno del presupuesto provincial. Le vamos a contar a los vecinos muy bien qué tiene que ver el presupuesto con el salario docente, el salario de los médicos, de los pediatras, que faltan muchísimo en las guardias de los hospitales provinciales. Mariano, viernes 22 horas, modelo local. Lo seguimos. Gracias, Juan. Gracias, Cristian. Gracias. Nos reencontramos en 7 días. Que la pasen muy bien. Auspician Región Norte. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Martín desde el primer día asumimos con nuestros vecinos el compromiso de invertir en seguridad, por eso aumentamos un 646% el presupuesto destinado al equipamiento y tecnología del sistema de protección ciudadana. Mientras que en 2011 el municipio contaba con 15 patrulleros, ahora suma 70 que circulan las 24 horas. Hace 4 años había 144 cámaras, hoy contamos con 700 de última tecnología. Construimos un nuevo COM, más moderno y equipado, 10 veces más grande que el existente en 2011. También construimos la nueva Academia de Policía Local, donde se entrenaron y egresaron 235 policías de San Martín que ya realizan tareas de prevención en nuestros barrios. En estos 4 años hicimos mucho, pero es muchísimo lo que falta. Sigamos cambiando San Martín.